Hola, mi nombre es Ramón Mejía, proveniente del campus UR Valle Alto. Esta es una presentación de la materia de textos literarios, donde vamos a ver los 5 temas que me gustaron del semestre. Empezamos. La introducción. En este proyecto final vamos a ver los temas que vimos en clase. Elegí estos 5 temas, lo cual es cuento, leyenda, novela, carta y mito, que son los que vamos a usar en el semestre para hacer una presentación, ya que son temas que para mí me resultaron un futuro de la literatura, depende de lo que te guste. Porque anteriormente estas 5 cosas se usaban antes para literatura, por ejemplo, en novela Shakespeare, las leyendas mexicanas como la leyenda de Llorona, los mitos como son los dioses de los mexicas y así. Las cartas que usaron bastante era un medio de mensaje para la antigüedad y también muchas cosas más se usaron para eso. También es importante aprender una de cada ellas, ya que son las principales bases de la literatura moderna, viniendo de la misma antigüedad, cosas que siguen usando para la literatura de hoy, para que los espectadores y las personas les sigan gustando los libros y sigan trayendo más gente. Mire, estos son los 5 temas elegidos por mí, lo cual es cuento, leyenda, novela, mito y carta sorpresa. Carta sorpresa. Estos son los 5 temas que me gustaron que vimos en el semestre. Empezamos con el cuento. El cuento es una pequeña narración creada por uno o varios autores y donde participan un reducido grupo de personajes con un trama bastante sencilla. En oportunidades es difícil diferenciarla de una novela corta, ya que su especificidad no puede ser medida con precisión. Otra característica relevante es el hecho de que los cuentos pueden ser presentados de manera oral o escrita al público receptor. De igual manera, la trama puede ser de tipo fantasiosa o real, incluso en oportunidades una mezcla de ambos. Entre las características principales de los cuentos se presenta una manera estructurada y organizada en la cual se narra por lo general presenta un solo narrador, pero es limitado, y estos pueden o no ser parte de los personajes. También se caracteriza por ser breves y directas y mucho grado de complejidad. Sin embargo, en muchas ocasiones pueden confundir los cuentos largos con las novelas cortas. Unos ejemplos puede ser las Blancanieves, incluso puede ser la compositora Rojo del Lobo. este Son varios ejemplos que tenemos en cuentos, o sea, y una de esas principales que conecta bastante con esos cuentos son Disney, ya que de ahí sacaron las películas, de los cuentos que hacían las personas sobre las princesas. Siguiente. Leyenda. Una leyenda es un relato que combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, que están enmarcados en un contexto geográfico y temporal y que transmite por tradición oral. Las leyendas están íntimamente relacionadas con esta cultura y tradiciones locales. De allí suelen indicar elementos afines a una comunidad o localidad en particular. Esto se hace que sean aceptadas como historias verídicas, ya que el personaje, momento histórico o lugar mencionado en la leyenda es conocido por todo este tipo de narraciones. Se distinguen por estar basadas en la realidad y por ser creaciones anónimas, entre otras características que veremos a continuación. Se transmite de forma oral o escrita. Si bien las leyendas se difundieron originalmente en la tradición de una generación a otra, también pueden difundirse de forma escrita. Hoy en día es posible encontrar recopilación de leyenda, formato impreso o digital. Por ejemplo, las leyendas mexicanas, que pueden ser la leyenda de la Llorona, la leyenda de la Casa de los Tubos, aquí incluso en Monterrey. Incluso hay más leyendas de otros países, como por ejemplo la leyenda de Silbón, que es una leyenda colombiana, puertorriqueña, que pues resulta que es un tipo que va silbando por la noche, y si te lo encuentras, pues ahí ya valió la cosa. Las novelas. Una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o historias basadas en hechos reales que suelen en un tiempo y espacios determinados. La principal finalidad de la novela es transmitir las percepciones y pensamientos del autor y atraer al lector mediante elementos que despierten su interés, el ambiente, el conflicto, el argumento, etc. Estas son las principales características que definen una novela. La novela tiene una estructura integrada por 3 partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Es un tipo de creación abierta, puesto que puede tratar sobre diversos temas y utilizar distintos registros. Los personajes pueden ser ficticios o basados en personas reales. Generalmente participan en la acción personajes principales como el protagonista y antagonista, pero también puede haber secundarios
terceros. Una novela que es muy famosa es la novela de Shakespeare, la de Romeo y Julieta, que trata pues, sobre dos personas que están enamoradas y así va el cuento. También hay muchos personajes secundarios, como podemos ver aquí, que tratan como que de lanzar un desenlace para el final. Una carta sorpresa. Una carta es un papel que aporta un mensaje escrito y que por lo general suele introducirse dentro de un sobre para proteger su contenido. Las cartas son enviadas por un individuo a otro con la intención de transmitir un mensaje. Por ejemplo, mi madre me dijo que me envió una carta desde España, pero no recibí nada. Voy a mandarle una carta a mi tío que vive en Estados Unidos para contarle una nueva. Acabo de leer la dura carta que el padre envió al asesino a su hijo. Estos son ejemplos. La idea de carta puede aludir un mensaje escrito que se envía por correo, temas de artículos, un método de continuación, tipos de cartas, un naipe, otros usos de término carta, árboles de temas relacionados y modo de comunicación. La persona que envía la carta se conoce como remitente o emisor, mientras que quien la recibe se denomina como destinatario o receptor. Lo habitual es incluir los datos y la dirección postal del destinatario en el anverso del sobre, mientras que la información del remitente aparece en el reverso de este modo. El servicio del correo postal puede identificar y entregar las cartas con mayor facilidad. Esto se usaba mucho antes, las cartas, cuando no había celulares. Ahora pues ya se cambió la cosa, ya casi nadie usa cartas, ¿no? Por los celulares. Pero sí se siguen usando cartas si quieres, los bancos, por ejemplo, siguen utilizando cartas, para enviártelos a tu casa por si quieres pagar algo, impuestos, lo que sea. Ahí sí siguen enviando cartas. Y el mito. Un mito es un relato tradicional sagrado dotado de carácter simbólico, que narra como si fueran reales acontecimientos extraordinarios y trascendentes asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a una concepción del universo. Los mitos tienen un origen anónimo y se transmiten de generación en generación. También la manera oral en los pueblos antiguos que carecían de estructura era habitual que los mitos adquirieran la forma de poemas o canciones, y que se recurriera a la repetición de ciertas frases o fórmulas fijas con el fin de recordarlas más fácilmente. Los mitos presentan las siguientes características: narran historias relacionadas con el origen de las cosas, la creación del hombre y la existencia del bien y el mal, están protagonizados por dioses, semidioses, otros seres sobrenaturales, poseen un carácter sagrado que los vincula con la religión y se considera cuando se asocian a un ritual o ocurren en una temporalidad precisa fuera de la historia humana. Por ejemplo, los dioses que tenían los aztecas, los mayas, esos son mitos. E incluso los dioses griegos y así, pueden ser mitos, ya que nadie los ha visto. Incluso las leyendas pueden ser como tipo mitos, pero son muy diferentes una de la otra. Aquí están las referencias con las que saqué los significados. Y mi conclusión: después de ver la presentación, podemos pretender que sobre estas 5 bases de la literatura, que todo el mundo, que es importante recalcar sobre cómo usaban este tipo de literaturas, ya que son muy interesantes y la gente puede, no sé, leerlas y que les guste. Por ejemplo, yo leí la leyenda de La Llorona y a mí me gustó bastante. Y la verdad, sí les puedo recomendar estos 5 tipos de literatura. Son buenísimas y puedes ahí divertirte. Muchas gracias.